Muy buenas noches con todos. Mi nombre es Luis Roberto Ordóñez Sánchez y voy a presentar mi trabajo final sobre la estructura del derecho tributario. Más que hacer un resumen teórico de lo que dice la ley, mi objetivo es presentar un análisis crítico sobre cómo funciona realmente el vínculo entre tributos, las fuentes y obligaciones de nuestro país, ¿no? Para entender esto, en mi criterio personal, el derecho tributario no se puede estudiarse solo desde libros. Existe una brecha evidente entre lo que dicen los manuales y la realidad de las cajas fiscales, ¿no? Vivimos un contexto 2024-2025 marcado por una crisis de seguridad y pospandemia, lo que ha elevado la presión fiscal evidentemente. Si somos honestos, el problema central de la tensión entre la necesidad desespera del Estado por recaudar y el respeto por la capacidad económica de cada ciudadano. También tenemos que tener mucho en cuenta eso. Mi trabajo tiene un enfoque humano, por así decirlo, ¿no? Cuestionado si la práctica administrativa representa realmente la jerarquía normativa como tal. Entonces aquí podemos ver la teoría versus la realidad. Pasando en el eje el sistema analizando los tributos. En los impuestos, aunque la Constitución pide progresivamente, en la práctica el desplazamiento excesivamente del IVA, que es regresivo, ¿no? Sobre la tasa, a mi parecer, en el punto 2, muchas tasas municipales se han convertido en impuestos disfrazados porque se ha cobrado sin que exista un servicio real o algo eficiente detrás del mismo, ¿no? En el punto 3 y las contribuciones de mejoras, el cálculo del beneficio suele ser arbitrario, generando un rechazo de la ciudadanía completamente, ¿no? Ahora, tenemos en la diapositiva 4 las fuentes de derecho de jerarquía, por así llamarlos. Doctrinariamente existe una pirámide donde la ley está por encima de los reglamentos. Sin embargo, por lo que alcanzo a ver a la práctica, vivimos en un hiperreglamentismo, por así decirlo, ¿no? A veces una resolución del SRI o cualquier situación así termina modificando los elementos sustanciales del tributo, pensando más en la propia ley, que esto genera inseguridad jurídica para mi parecer, ¿no? Porque lo que la norma cambia con cada nuevo director y así mismo. Cada quien tiene su manera de guiar, por así llamarlo, ¿no? Además, la dispersión de ordenanzas municipales que crean un costo burocrático terrible. Entonces, por ahí también es un factor a pensar. En la siguiente diapositiva sobre el artículo 300 y los principios constitucionales, hay un choque entre el debe ser y la práctica. Hablamos de progresividad, pero antes de la crisis del Estado siempre prioriza la suficiente recaudatoria, porque es más fácil de cobrar, evidentemente. Hablemos de simplicidad administrativa, pero si soy honesto, los regímenes como el RIMPE han creado laberintos formales en el exceso de anexos y reportan un encarecimiento de cumplimiento, por así decirlo, ¿no? Y sobre la irregularidad, hemos visto reformas que cambian las reglas del juego a mitad del año fiscal, vulnerando la confianza a la legítima contribuyente. En la diapositiva 6, la obligación tributaria, en este caso, la obligación tributaria es vital. Distingue el nacimiento de la deuda de su exigibilidad, ¿no? Pero aquí quiero resaltar un punto bastante interesante, ¿no? Sobre el sujeto pasivo. Diría incluso que el Estado ha, por así decirlo, ha trasladado su carga administrativa al sector privado mediante una figura de agente de retención. Básicamente lo han convertido en empresarios en recaudaciones, básicamente, bajo la amenaza de sanciones, la cual es un costo operativo gigantesco, yo creo que para una dicha empresa, ¿no? Ahora, tenemos los modos de extinción, ¿no? Y controversias, evidentemente. Más allá del pago, le pongo que de forma de extinción de controversias. La compensación, teóricamente ideal para recuperar impuestos pagados en exceso de un calvario burocrático. La remisión tributaria, a mi parecer, es un arma de doble filo. Si uso recurrente genera riesgo moral, enseña a los ciudadanos que es más rentable esperar el próximo periodo fiscal antes que pagar a tiempo, ¿no? Pero bueno. 3. A la transacción. Que bien señala autores como Cabrera Lazo, es útil. A ver,
es útil descongestionar tribunales siempre que no se hace para negociar la ley, ¿no? Bajo la mesa. O sea, si tenemos todo claro, va bien, básicamente. En la diapositiva 8, que es el análisis de caso como tal. Para ilustrar esta inestabilidad, analicé casos de gastos personales basándome en la sentencia 00411 de la Corte Constitucional. La capacidad contribuyente es un límite, sin embargo, entre el 2021 y 2025 vivimos cambios drásticos en la devolución de gastos, ¿sí? En la deducción de gastos. Esta volatilidad impide que las familias planifiquen su economía, no existe seguridad jurídica cuando las reglas cambian cada 18 meses, a lo que les decía anteriormente. Ahora, un estatuto de estabilidad. Frente a esto, mi propuesta académica en la creación de un estatuto de estabilidad para pymes. Actualmente la estabilidad jurídica es un privilegio para grandes mineras. Yo propongo demacrotizarlas, garantizando las tarifas, deducción fijas de 3 a 5 años para el pequeño empresario. El objetivo es fomentar la formalización a través de la confianza y no solo a través del miedo a la clausura. ¿Sí? Con esto podemos entrar en mi reflexión. Para finalizar, mis conclusiones son: Ecuador tiene una arquitectura legal robusto, pero la práctica es bastante cuestionable. No es lo... No, bueno, si se cumpliera, nuestra ley fuera hermoso porque nuestras leyes son muy buenas. En el punto 2, debemos frenar el reglamento los reglamentismos, que no puede haber nada encima de la ley, que claro que la constitución está primero y vamos por ahí en la escala, pero se han visto casos bastante interesantes. Y 3, y lo más importante, la justicia fiscal. Bueno, ahí puedo decir que solo se logrará cuando transmitamos un modelo de confianza, de legitimidad, de que podamos sentirnos como ciudadanos representados también por nuestros sistemas. Y eso sería mi aporte. Muchas gracias.